Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Cienticeros del Reino Científico, el programa donde exploramos las historias de los genios que han cambiado nuestra comprensión del mundo. Hoy tenemos el honor de entrevistar a uno de los nombres más icónicos de la química orgánica, un científico cuyo legado sigue siendo estudiado y aplicado en laboratorios, industrias y universidades de todo el mundo. El gran Vladimir V. Markovnikov, conocido por la famosa regla de Markovnikov. Su trabajo es fundamental para entender las reacciones en química orgánica, pero más allá de sus logros científicos, queremos conocer al hombre detrás de los descubrimientos, sus motivaciones, sus desafíos y, por supuesto, sus opiniones sobre algunos de sus contemporáneos. Señor Markovnikov, es un privilegio tenerlo con nosotros. Muchas gracias, mi apreciado camarada. Es un verdadero placer estar aquí. Es emocionante reflexionar sobre mi trabajo y mi vida con una audiencia del futuro. Saber que mi regla sigue siendo relevante y que además puedo compartir algunos de mis pensamientos y experiencias personales es algo que jamás imaginé. Estamos seguros de que será una conversación fascinante. Comencemos con el tema que lo convirtió en una figura inmortal en la química. Señor Markovnikov, su famosa regla sobre la adición de alquenos ha marcado un antes y un después en la química orgánica. ¿Cómo fue el proceso de su descubrimiento? Además, ¿podría explicarla de manera clara para quienes no están familiarizados con la química? Por supuesto, todo comenzó durante mis años como estudiante en la Universidad de Kazán, bajo la mentoría de Alexander Bluterov, uno de los grandes pioneros de la química estructural. Fue allí donde desarrollé una fascinación por los alquenos, compuestos que contienen un doble enlace entre carbonos y que tienen una reactividad única. Durante mis experimentos observé algo interesante. Cuando los alquenos reaccionan con ácidos halogénicos, como el ácido clorhídrico y el ácido bromhídrico, los productos que se forman no son aleatorios. El ácido del hidrógeno siempre se unía al carbono del doble enlace, que ya tenía más hidrógenos, mientras que el halógeno se unía al carbono con menos hidrógenos. Esto me planteó una pregunta importante. ¿Por qué ocurría esto? Después de muchos ensayos, deduje que todo tenía que ver con un intermediario químico, llamado carbocatión. Este se forma temporalmente cuando el doble enlace del alqueno se rompe. Para que sea más comprensible con el proletariado, imagina que este carbocatión es como un castillo construido en arena. Un castillo será más estable si está rodeado de pilares sólidos, como rocas, que representarían en este caso los átomos de carbono, en lugar de pilares débiles, como arena, que en este caso representaría a los hidrógenos. Los átomos de carbono cercanos ayudaban a estabilizar el carbocatión, compartiendo su densidad electrónica. Por eso, el camino que genera el carbocatión siempre era el más estable de la reacción y es por esto mismo la reacción prefería seguir este camino. Mi regla, conocida como la regla del Markovnikov, permite predecir qué productos se formarán con estas reacciones y, lo que es más importante aún, explica el mecanismo detrás de ellas. ¡Qué interesante! Parece que su regla no solo describe el resultado de la reacción, sino que también nos da una visión del procedimiento químico en sí. Exactamente, mi camarada. Mi regla conecta el comportamiento molecular con los resultados observables. Aunque debo admitir que en mi época no teníamos las herramientas avanzadas que hoy en día poseen, como lo son espectrómetros de masas
o simulaciones computacionales. Todo dependía de la observación rigurosa, los experimentos repetidos y, por supuesto, algo de intuición científica. Sabemos que sus ideas no fueron aceptadas inmediatamente por la comunidad científica. ¿Cómo enfrentó esas críticas y qué lo motivó a seguir adelante? Fue un desafío significativo. En mi tiempo, la comunidad científica era muy conservadora y muchas de mis ideas fueron ignoradas o desestimadas. Recuerdo que algunos de mis contemporáneos decían que mi regla era demasiado teórica y que no tenía aplicaciones prácticas. Sin embargo, nunca dejé que eso me desanimara. Mi mentor, Bluterov, siempre me decía, la ciencia no busca aprobación inmediata, busca la verdad. Ese consejo me ayudó a mantenerme enfocado. Además, sabía que, con el tiempo, las aplicaciones prácticas de mi regla demostrarían su importancia. Además, lo que más me motivó fue mi curiosidad por entender cómo funcionaban las reacciones químicas a nivel molecular. Y por fortuna, el tiempo terminó dándome la razón. Hoy en día, su regla tiene aplicaciones prácticas en la farmacología, en la petroquímica y otras industrias. ¿Podría darnos ejemplos específicos de cómo se utiliza? Con gusto, camarada. Uno de los ejemplos más destacados está en la síntesis de medicamentos. La orientación precisa de los grupos químicos en un fármaco puede ser la diferencia entre compuesto activo y uno inútil, y mi regla permitía controlar estas observaciones con precisión. Otro ejemplo que podría proporcionarle, camarada, es la producción de plásticos, como el polietileno, que se obtiene a partir de los alquenos. La deficiencia de estos procesos depende directamente de los principios que describí en mi regla. Además, camarada soviético, en la industria petroquímica, mi regla es esencial para entender y optimizar procesos como el craqueo catalítico, que convierte el petróleo crudo en productos más útiles, como la gasolina. Es fascinante ver cómo una idea desarrollada en el siglo XIX sigue siendo tan relevante. Bien, pasemos a algo más polémico. En el mundo de la ciencia a menudo se habla de colaboraciones, pero también de rivalidades. ¿Tuvo alguna rivalidad con otros científicos? ¿Hubo alguien que no le cayera muy bien? Bueno, la ciencia no está exenta de sesgos, y mi época no fue diferente. Siendo honesto, siempre tuve una relación complicada con Austin Kekulé. Aunque respetaba su trabajo en la teoría estructural, nunca estuve de acuerdo con su manera de atribuirse méritos. Por ejemplo, él se hizo famoso por proponer la estructura del benceno, basándose en una supuesta visión de una serpiente que se mordía la cola. Muchos de nosotros pensamos que su explicación era una fábula más que ciencia. A veces bromeábamos diciendo que si Kekelu era tan bueno interpretando sueños, tal vez debería dedicarse a la psicología en lugar de la química. Eso suena como una rivalidad digna de una novela. Tal vez, camarada, tal vez. Pero al final del día creo que todos compartimos el mismo objetivo, o compartíamos en ese entonces. Avanzar en el conocimiento. Aunque debo admitir, tener debates acalorados era una parte inevitable de las reuniones científicas. Finalmente, ¿cree que fue afortunado de no vivir para enfrentar la Revolución Rusa y evitar un destino como el de Lavoisier
durante la Revolución Francesa? Definitivamente, camarada. Lavoisier fue un genio, pero la guillotina no respeta el coeficiente intelectual. En mi caso, creo que había terminado de igual forma si me hubiera tocado vivir en la Revolución Rusa. La ciencia es maravillosa, pero no siempre es apreciada en tiempos de caos político. Digamos que tuve la suerte de guillotinar enlaces químicos y no mi propia cabeza. Es un alivio para nosotros, porque sin usted no tendríamos su valiosa regla. Señor Markovnikov, ha sido un verdadero honor escuchar sus historias y sus reflexiones. Muchas gracias, mi estimado camarada. Para cerrar, la química es un viaje continuo y es un privilegio haber contribuido al conocimiento que hoy en día se sigue avanzando. Y a nuestra querida audiencia, muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Para finalizar esta hermosa entrevista, hemos decidido seguir con la tradición de este espectacular programa, en donde enmarcamos el culmino de un arduo trabajo, tanto por parte del entrevistador como el entrevistado, así como también de parte de todo el equipo que está detrás de cámaras. Cerramos con esta fotografía que sin duda alguna quedará para siempre en nuestras mentes y corazones.